Muchas veces cuando queremos nosotros tratar problemas que son cruciales para la población como la pobreza y el desarrollo, el problema principal es que no necesariamente enfocamos la atención donde debería de ser. Y eso nos ha pasado cuando examinamos también los diferentes modelos de desarrollo que ha seguido el país a lo largo de su historia. Y esto básicamente es común para los diversos países de América Latina. En el caso de El Salvador hemos tenido 3 modelos de desarrollo. El primer modelo que se inicia en la época de la colonia y se consolida en la primera etapa de la vida independiente del país, y es el que se conoce como modelo agroexportador, que estaba fundamentado en lo que se conoce como la teoría de las ventajas absolutas, según la cual la fuente principal de riqueza de un país estaba en la posibilidad de producir o expandir la producción de ciertos bienes que tenían un alto valor o un alto precio en el mercado internacional. Nosotros ya teníamos el añil en la época de la colonia y posteriormente se produjo la expansión del cultivo del café. El segundo modelo es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que inicia en 1950 y más o menos se abandona, ¿verdad?, ya con el estallido del conflicto armado. Y el tercer modelo es el que se comenzó a aplicar desde 1989 en adelante, y es el que se conoce como el modelo de promoción de exportaciones y atracción de inversión, que parte pues de que la fuente principal de riqueza está en el aprovechamiento de la ventaja competitiva principal del país, que en el caso de este modelo se identifica en la abundancia de la mano de obra. Pero ya para poderlo poner en términos, si se quiere, como mucho más específicos, ¿verdad? Decíamos, el primer modelo es el modelo agroexportador, que es un modelo, decíamos, heredado de la época de las colonias. En la época de la independencia se genera toda una gran expectativa en términos de que debido a la abundancia de ejidos y de tierras comunales, habría la oportunidad de tener tierra para toda la población. Eran realmente reducido el número de haciendas que existían en el país, pero se produce la crisis del añil y esto permite la búsqueda de nuevos productos de exportación. El café es el que sale principalmente favorecido con esta política de diversificación de exportaciones, pero que presentaba básicamente 2 obstáculos para su expansión. En primer lugar, una escasez de mano de obra, y por otro lado, que no existía un marco regulatorio adecuado para el aprovechamiento de los ejidos y las tierras comunales que concentraban una gran parte de las tierras propicias para el cultivo del café. Para hacerle frente a la escasez de mano de obra, entonces el Estado hizo uso de su aparato coercitivo, ¿verdad?, que básicamente consistió en la creación de la policía rural, en el reclutamiento forzoso y en la aplicación de leyes contra la vagancia. Y por otro lado, para poder suplir, o mejor dicho, enfrentar el obstáculo de la escasez de tierras, entonces se hizo una flexibilización creciente del uso de las tierras comunales y ejidales, ¿verdad?, de manera, y que básicamente todo esto termina con las leyes de abolición de ejidos y de tierras comunales. Hubo ya política económica en esa época, ¿verdad?, incentivos, por ejemplo, fiscales para las personas que se dedicaran al cultivo del café, como en este caso reducción de la renta que tenían que pagarle los cultivadores a los gobiernos municipales en esa época, la entrega gratuita de plantas, ¿verdad? Y decíamos, quizá la más importante de todas fueron las reformas liberales, primero con la extinción de los ejidos y las tierras en 1881 y de las tierras comunales en 1882, ¿verdad? Claro, el cultivo del añil, del café, a diferencia del añil, era un cultivo que producía a los 5 años y prácticamente requería de un acceso al crédito, y esto de alguna manera contribuyó a que se generara, junto con su expansión, una concentración creciente en la propiedad de la tierra. Era un modelo que prácticamente no requería de invertir en la principal riqueza de una nación, que es su gente. Incluso pues se decía, ¿para qué enseñarle a leer y a escribir si prácticamente eso no era importante? No era importante precisamente pues para ese modelo de desarrollo. Igual pasaba con la salud, ¿verdad?, que realmente era
bueno, 98 de cada 100 personas a principios del siglo pasado morían sin recibir atención médica. Y básicamente, bueno, estas son unas frases, no las voy a repetir, pero que de alguna manera explican cuál era la filosofía que existía cuando se abolieron los ejidos y las tierras comunales. Quizá lo más importante es que cuando uno ve la justificación que estuvo detrás de las leyes de abolición de ejidos y de tierras comunales, como ustedes pueden ver, era el camino hacia el progreso, el camino hacia la riqueza. Bueno, Héctor Lindo dice, ¿verdad?, como para destacar la poca importancia que se le asignaba a la educación, dice, miren, a lo largo del siglo XIX, cuando el gobierno tenía que optar entre la educación y el ejército, o entre la educación y los caminos, siempre la educación salía perdiendo, ¿verdad? Eso incluso pues explica por qué, inclusive durante las primeras 5 décadas del siglo, del siglo XX, casi la cuarta parte del presupuesto del país se gastaba en defensa y seguridad, y eso básicamente era aproximadamente el doble de lo que se gastaba en salud y educación. Aquí está básicamente el comportamiento del gasto en defensa y seguridad, que por supuesto va disminuyendo y aquí aumenta en el caso del estallido del conflicto armado. Bueno, vamos a pasarla. Entonces, claro, ¿qué es lo que se genera como consecuencia de la aplicación de este modelo? Bueno, por supuesto, yo creo que esta frase de este agregado militar de Estados Unidos evidencia cuáles son los resultados finales de la aplicación de este modelo. Decía, una de las primeras cosas que se observa cuando uno llega a San Salvador es la abundancia de automóviles de lujo que circulan por las calles. No parece que exista nada entre estos carísimos vehículos y la carreta de bueyes guiada por el boyero descalzo. No existe prácticamente clase media alguna entre los inmensamente ricos y los pobres de solemnidad. Decía, la gente con la que hablé me dijo que aproximadamente el 90% de la riqueza la posee el 0.5% de la población. Entre el 30 o 40 familias son propietarias de casi todo el país. Bueno, de alguna manera, pues para ya explicar las consecuencias de la puesta en marcha de ese modelo y algunos datos adicionales. Imagínense ustedes, en la primera mitad, más o menos estos son datos de alrededor de los años 36, la esperanza de vida era de apenas 36 años, ¿verdad? La tasa de subutilización laboral, subempleo más desempleo era de 54%, bueno, la remuneración de las mujeres 40% menor que la de los hombres, ya decíamos los datos de la concentración del ingreso y de la riqueza, solo el 25% de la población mayor de 15 años sabía leer, ¿verdad? Y 56% de la población urbana vivía en mesones y en otros lugares insalubres, ¿verdad? Y quizá, aún en términos de crecimiento económico, este era extremadamente volátil dependiendo de los precios del café. Eso fue básicamente el primer modelo, el modelo primario exportador. El segundo modelo es el que se aplica básicamente entre 1950 y 1979, que es el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que básicamente parte del aprovechamiento de una oportunidad, y es que con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los precios del café suben de manera abrupta, casi que se multiplican por 3,5, y eso es aprovechado por los gobiernos, sobre todo de 1950 en adelante, con el gobierno particularmente del mayor o el coronel Óscar Osorio, ¿verdad?, que de alguna manera parte de este estudio, ¿verdad? Bueno, en realidad este estudio es hecho después, pero esta es como la síntesis de lo que es el contenido del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que está fundamentado principalmente en 5 grandes estrategias. La primera es aplicar impuestos especiales a esa actividad que particularmente estaba siendo beneficiada con esta subida en los precios del café. O sea que, en otras palabras, vamos a ver más adelante, se sustituye el impuesto al café, que era un impuesto que había sido introducido en 1915 y era un impuesto específico, y se sustituye por un impuesto al valor en progresivo. La segunda estrategia es la aplicación de una política comercial de carácter proteccionista, es decir, aranceles altos para los productos importados que compiten con o competían con los productos industriales que se querían promover internamente y el otorgamiento de incentivos para las industrias nacientes. Por otro lado, también se
apoyó la creación de polos de desarrollo. Quizá el ejemplo más específico es el polo de desarrollo de Soyapango, o sea, todo ese polígono industrial en el Boulevard del Ejército, ¿verdad? Por otro lado, también la cuarta estrategia es apostarle a la integración comercial centroamericana, y también se produjo como quinta estrategia un fuerte aumento de la inversión social, particularmente en educación y en salud. Y aquí están resumidos los principales incentivos que se aplicaron en la época. Ya decíamos, el impuesto progresivo al valor sobre el café, franquicias temporales para importar insumos y bienes de capital a una diversidad de industrias. Casi que no hay ninguna industria fuerte en el país que no haya sido de alguna manera beneficiada con incentivos, ya sea en términos de eliminación o de impuestos a la importación para materias primas y bienes de capital, y por otro lado también con el establecimiento de altos aranceles para proteger el tipo de productos, ¿verdad?, que se generaban en esas industrias. Había también una política fiscal que se caracterizaba por aplicarle impuestos relativamente altos a los ingresos de las personas, pero muy reducidos, por ejemplo, en el caso de las sociedades anónimas que se dedicaran a la inversión en el sector industrial. Inclusive dentro de las industrias del país, estas eran diferenciadas en 4 grupos: industrias de iniciación necesaria, de iniciación conveniente, de incremento necesario y de incremento conveniente, y en función de cómo eran clasificadas, así era el tipo de estímulos que se le otorgaban a esas industrias. Bueno, hay otras obras emblemáticas: la construcción de la presa hidroeléctrica 5 de noviembre, se crean casi que la mayoría de las empresas públicas, ¿verdad?, con las cuales todavía cuenta el país. Se firmaron acuerdos de libre comercio con todos los países centroamericanos que se consolidaron con el Tratado General a la Integración Económica Centroamericana. Había una política de precios a los granos básicos, ¿verdad?, que buscaban ser atractivos para el productor y justos para el consumidor, para lo cual se creó el Instituto Regulador de Abastecimientos. Había una política crediticia muy activa, donde básicamente se le otorgaban tasas de interés subsidiadas a las actividades que se quería promover. Bueno, se crearon otras instituciones como el Seguro Social, el Fondo Social para la Vivienda, el INPEP, ¿verdad?, el Banco de Fomento Agropecuario, el CENTA. O sea que, en otras palabras, estamos hablando de un periodo donde había una política económica y una política social muy activas. Y eso es básicamente lo que uno observa en este gráfico, donde se da cuenta que prácticamente hasta los años 50 la política económica casi no existía. En 1950 se crea la Dirección de Industria en el Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía junto al de Agricultura se convierten en los principales vehículos para la implementación de la política agrícola y de la política industrial. Más o menos se llega a un momento en donde cerca del 20% del gasto público total es utilizado para promover la industria y para promover la agricultura. Para que vean ustedes, después de ese modelo, prácticamente ahora el sector agropecuario apenas absorbe el 1% del gasto público total, cuando llegó a absorber hasta el 8%, ¿verdad? Ahora, decíamos, dentro del presupuesto tiene más relevancia el subsidio al gas propano que todo el apoyo que del Estado se le brinda al sector agropecuario. Y el otro cambio importante es también que el gasto en salud, que apenas representaba el 8% del gasto público, perdón, el 4% del gasto público total, llega a niveles casi cercanos al 12%, y el gasto en educación, que estuvo representando aproximadamente el 8% del gasto público total, llega a niveles del 24%, ¿verdad? Eso se cae drásticamente con el estallido del conflicto armado, y todavía estamos lejos, ¿verdad?, de la importancia que se le daba en los años 60, en los años 70 a la salud y a la educación dentro del presupuesto nacional. Y por supuesto, como consecuencia de eso, este modelo de industrialización por sustitución de importaciones sí generó algunos resultados favorables, pero otros que no fueron tan favorables. Los más favorables fueron en términos de crecimiento económico. Realmente, aquí pueden ver ustedes este periodo, ¿verdad?, es donde estuvo en vigencia el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Hubo una tasa de crecimiento promedio anual de casi 5.5. Se le disminuyó fuertemente la volatilidad que tenía el modelo anterior, ¿verdad?
Pero un problema que no pudo resolver es los altos niveles de subutilización de la fuerza laboral, que en el caso de El Salvador no es la tasa de desempleo, es la tasa de precariedad laboral o la tasa de subempleo. Personas, por ejemplo, que en el caso del sector agropecuario básicamente se mueven en lo que se le llama la economía campesina, ¿verdad? Y en el caso del área urbano es lo que se conoce como el sector informal. También se introdujo una política de salarios mínimos, ¿verdad? Pero sobre todo ya en la década de los 70 y sobre todo en los 80 con el estallido del conflicto armado, lo que se ha observado es un fuerte deterioro del poder adquisitivo de esos salarios mínimos establecidos, pero quizá todavía la mayor deuda del modelo de industrialización por sustitución de importaciones fue la elevación en los niveles de concentración de la riqueza y del ingreso, o sea, la elevación de los niveles de desigualdad. Realmente la porción más pobre de la población disminuyó su participación relativa del ingreso nacional, mientras que la población de mayores ingresos aumentó su tasa de participación dentro del ingreso nacional. El tercer modelo es el modelo de promoción de exportaciones. Este modelo de promoción de exportaciones que yo digo que con el curso del tiempo se fue transformando en un modelo más bien de exportación de mano de obra, ¿verdad? Este es un modelo que básicamente partía pues de buscar, lo que pretendía es alcanzar a largo plazo un crecimiento sostenido de la economía y elevados niveles de empleo a partir del aumento y la diversificación de la oferta exportable mediante el uso intensivo de mano de obra. Y aquí pues ya decía, los pilares principales eran el aprovechamiento de lo que se consideraba como la principal ventaja comparativa del país, que era la abundancia de mano de obra, la liberalización comercial, la adopción de un tipo de cambio realista, el establecimiento de una tasa de interés real positiva a partir de la liberalización de los mercados financieros y por otro lado decían pagarle al trabajador en función de la productividad. Resumidamente, los analistas de este modelo de promoción de exportaciones dicen que este se puede resumir como un modelo de las 3D. Está fundamentada en la desprotección, la desestatización y la desregulación. Y aquí está la enorme cantidad de políticas, por ejemplo, que se tomaron en materia de desprotección y apertura comercial, desde reducción unilateral de aranceles, negociación de tratados de libre comercio, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, ¿verdad? Lo otro fue una política bastante agresiva de privatizaciones o desestatización. Y aquí están todas las políticas que se aplicaron desde 1989 en adelante, que involucraron principalmente al sector financiero, al sector de electricidad, ¿verdad?, a las telecomunicaciones y a otros sectores. Y finalmente las políticas de desregulación. En ese momento casi que se creía que la mejor regulación es la que no existe. Ahora se dice, no, mire, realmente el Estado tiene el deber de regular determinadas actividades porque de lo contrario los costos sociales pueden ser extremadamente elevados. Eso no significa que no hay que ponerle atención a tener buenas regulaciones. Quizá el caso más elocuente al respecto es el de la legislación ambiental. Es indispensable tener leyes que protejan el medio ambiente, pero si las leyes de medio ambiente solamente sirven para crear una burocracia y costos para que la gente se genere ingresos extraordinarios sin tener un impacto verdadero en la preservación ambiental, entonces puede ocurrir que los costos de esa legislación ambiental sean mayores que los beneficios, por lo cual es que ahora ya no se habla tanto de desregulación, sino de una regulación eficiente. Entonces, este modelo también tuvo como característica que, decíamos, buscaba tasas de crecimiento económico más altas, pero lo que ha ocurrido prácticamente es lo contrario, ¿verdad? Sí, se registraron tasas de crecimiento económico elevadas al principio de la aplicación del modelo, pero que ahora mucha gente dice estuvieron más asociadas a la finalización del conflicto armado y a la reconstrucción que a los resultados verdaderos del modelo. Por otro lado, se buscaba también, pues, o sea, supuestamente este modelo, los sectores ganadores iban a ser la agricultura y la industria. Los productores de bienes
y servicios de exportación. Sin embargo, en la práctica lo que ha ocurrido es que los sectores que más han crecido son los que los economistas, para que no nos entiendan, decimos los productores de bienes transables, pero que básicamente se refieren al sector de servicio, ¿verdad? También se esperaba, por ejemplo, que como consecuencia del modelo se redujera la deuda pública, y lo que ha ocurrido pues es que la deuda pública sí comenzó a reducirse al principio, sobre todo cuando se tuvieron tasas de crecimiento económico relativamente altas, pero desde 1999 en adelante la tendencia se revirtió. Por otro lado, también se esperaba que se mejorara el sector externo de la economía, que las exportaciones crecieran más que las importaciones, y lo que ha ocurrido es lo contrario. El Salvador, por ejemplo, en este caso, el déficit comercial representa casi que el 18% del Producto Interno Bruto, mientras que durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones nunca llegó ni siquiera a niveles cercanos al 10%. Por el contrario, la variable más dinámica han sido las importaciones. En este país casi todo lo que se consume es producido afuera, ¿verdad? Y tampoco fue eficaz básicamente para reducir las tasas de desempleo y de subempleo. Ya decíamos, quizá en un primer momento sí se generó una cantidad importante de empleos que redujeron la tasa de subutilización laboral, pero en los últimos años la tendencia ha sido a aumentar nuevamente, con el agravante de que han aumentado el número de trabajadores no calificados, ¿verdad?, dentro del total de ocupados del país. Entonces la gran pregunta de todo esto es, bueno, pero ¿y por qué es que los resultados de este modelo difieren tanto de los obtenidos? Con un agravante, hasta el año 2008 casi que había dificultades para entender por qué, o por lo menos en reconocer que este modelo estaba agotado, que no había funcionado, ¿verdad? Es con la crisis de 2008 que por primera vez se comienza a reconocer que probablemente el modelo no había funcionado y que por consiguiente había que cambiarlo. Y en los estudios que hacíamos nosotros del informe sobre desarrollo humano, lo que concluíamos es que esto se debía principalmente a que el modelo no había tomado en cuenta, quizá debidamente, ¿verdad?, el impacto que están teniendo sobre el funcionamiento de la economía salvadoreña las migraciones y las remesas. Las remesas apenas representaban el 2% del PIB en los años 80 y han llegado a representar en los últimos 6 años un promedio de casi 17%, ¿verdad? Y de hecho se ha convertido las remesas en el principal en la principal fuente de generación de divisas del país. Por eso decíamos que en la práctica la estrategia impulsada por este modelo no se basó tanto en ampliar y diversificar las exportaciones intensivas en mano de obra, sino que en aprovechar el flujo creciente de remesas para promover el consumismo y las mismas exportaciones de mano de obra. Los análisis que se han hecho es que para que esta economía funcione sin mayores desequilibrios macroeconómicos con este modelo, se tienen que estar yendo anualmente por lo menos 60,000 personas por año. Es decir, tiene que irse el 1% de la población para que la macroeconomía esté bien en El Salvador. Sí seguimos con un modelo de esta naturaleza. Eso es básicamente lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. Y aquí está lo que les decía para ver el cambio. En el año 1978, el 81% de las divisas recibidas por el país provenían de las agroexportaciones, el 70% venían del café, éramos una típica economía cafetera. Ahora las agroexportaciones, bueno, si lo actualizáramos aquí a 2015, vamos a tener con que las agroexportaciones apenas aportan el 5% de las divisas y más de la mitad vienen de las remesas. Entonces, tener un flujo creciente de remesas, aunado a un proceso de apertura comercial y acompañado al desmantelamiento que ha habido de la política agrícola y de la política industrial, eso ha traído como consecuencia que en El Salvador, a nivel macroeconómico, la variable más dinámica sea el consumo. Nos hemos convertido en la séptima economía con la relación consumo-PIB más alta del mundo, y quizá con otro elemento adicional, ¿verdad?, con que las ramas económicas que más han crecido, eso lo pueden ver en este grafiquito de acá, son aquellas que
han gozado de políticas sectoriales. O sea, dicho en otras palabras, eso que se dijo en algún momento, que la mejor política es la que no existe, eso ha traído como consecuencia de que ahí donde no hubo política, las tasas de crecimiento económico han sido menores. Ahí donde hubo política, por ejemplo, en el sector azucarero, en el sector lácteo, en el sector avícola, en la maquila, en el sector financiero, ahí las tasas de crecimiento promedio anual de los últimos 15 años, de los últimos 25 años han sido mucho más altas. Esto es básicamente la síntesis del modelo y que básicamente los datos lo que estarían reflejando es la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo para El Salvador. ¿Qué características debería de tener ese modelo? Bueno, básicamente corregir la falencia principal de estos tres que se han practicado ahora, y es que no han reconocido, decíamos, que la principal riqueza con que cuenta un país es su gente. Y para poder aprovechar esa principal fuente de riqueza hay que hacer lo que la gente dice, ¿verdad? En esa, darle prioridad a lo que dice la gente, tal como señalaba Jimmy en su presentación de la pobreza desde la mirada de sus protagonistas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Bueno, básicamente la gente lo que quiere es trabajo, ¿verdad? La gente no es que quiera simplemente dejar de ser pobre para que le estén enviando dinero. Lo que pasa es que para insertarse adecuadamente en el mercado laboral, para tener un trabajo digno, ¿verdad?, hay que hacer inversiones oportunas a lo largo del ciclo de vida de las personas. Dice un pensador sueco, ¿verdad?, que una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés. O sea que, en otras palabras, si le queremos ganar la batalla a la pobreza y queremos ser exitosos en materia de desarrollo, hay que invertir oportunamente a lo largo del ciclo de vida de las personas. En la primera etapa del ciclo de vida de las personas, las políticas más importantes son la política de salud, la política educativa, la política de vivienda y hábitat. Eso antes de ingresar en el mercado laboral. Después ya viene la política económica y, por supuesto, en la última etapa de la vida de las personas, que son las políticas de protección social. Gracias.